Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y el horario que nos estén viendo. Nos encontramos en otro capítulo de Chiquete Tatú con Postmortem Podcast. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, amigo? Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Deseo y espero que esté en su silloncito, bien feliz, bien contento, que esté viéndonos y que el contenido de este podcast le vaya a ser interesante o le vaya a traer algunos recuerdos debido al tema. Es un tema pues delicado, que ¿Triste? triste, natural, pero no deja de ser triste, es la ley de la vida. Pues vamos a tratar de dar nuestro pésame, nuestro pensar de la repentina muerte de Dani Yerna, un, un perforador excelente, una persona que podríamos decir que fue el padre de las perforaciones en México. Uh-huh. Sí, él llega de su país natal, llega de Bélgica, pero él se identificaba con el movimiento punk. Él llega a emprender en un lugar, un antro, un centro nocturno, un lugar donde se escuchaba ese tipo de música, pero pues ya él venía ya con la idea de las perforaciones, ¿no? A él Para le ese gustaban las entonces, perforaciones y los tatuajes. sí, ya para ese entonces comentaba que él ya venía con muchas perforaciones y ya traía tatuajes. Entonces, él empieza aquí en México, pero él viene con la idea de emprender ese negocio, ¿no? En el lado económico. ¿Por qué motivo se llegó a México y todo eso? Eso sí lo desconozco. Las poquillas pláticas que llegué a tener con él, no, nunca fueron sobre ese tema. Uh-huh. Entonces él empieza aquí en México y en entrevistas comentaba, y cuando platicabas con él comentaba que la gente intuía que él sabía perforar, que como él traía muchas. Uh-huh. Sí, como él traía muchas perforaciones, él quería que él ¿Qué onda? ¿Qué pasó, con él? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Veníamos con unas bolsas. No, baja la voz tantito. Vale. ¿Bolsas? A ver, mira. ¿Cuánto pasa? Sueltas 2 pesos. Bueno, 2 pesos cada una. Lo que es 20 pesos. Dos serían 4, 8, 16, 20. Somos como. Ajá, 20. A ver, mira. 16, 20, 20, 20. ¿Sí gana? Sí. Órale. Ese es. No, al contrario, cuídate, güey, cuando gustes. Pásale. Sí, gracias. A su altura. Fue fundador del APP. Regresé. Después de su venta. Sí, 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 sí. Para que vean que esto es en vivo y para que vean que no está de que nada más nos estamos haciendo como que esperando aquí a ver qué viene, ¿no? Siempre pasa lo mismo, sí. Sí, les comentabas a los suscriptores.
Sí, el que comentaba la audiencia cuando yo fui al estudio de Botanica, me trató muy bien, una persona muy amable, bien educada. Como, también como él empezó a perforar. ¿Quieres seguir hablando de eso? Y cuando yo, bueno, en muchas pláticas que tuve, en expos o en su propio estudio, eh, tengo, ahorita más adelante les comentamos esa anécdota de cómo él hizo a otro personaje muy conocido en el medio y a mí también, cómo propició o cómo nos ayudó para que otro super personaje nos vendiera material, ¿no? Esa Entonces, no me la sé. ¿no? Sí, mira, eh, Dani Yerna empezó a... Nos vamos a adelantar, pero por el hecho de contar la anécdota. Ujú. Ya tenía Dani Yerna ya su estudio ya muy bien establecido, muy bien ubicado. Y entonces, pues, otro personaje muy, muy reconocido llega, llega a comprar material a una tienda que había por ahí, cercas, y no, la verdad dice que no le quisieron vender, no le quisieron vender, entonces, pues ya Dani Yerna habla con las personas encargadas de este lugar para que le vendan, que ya le pudieran vender material. ¿Material de tatuaje? Material de tatuaje, material de tatuaje. Cuando yo conozco a esta persona, comentamos y a mí me pasó lo mismo. Llego, como que me malven, decimos en México, y pues ya paso ahí con él, lo saludo y ya, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Nada, pues vine a comprar un poco de material, pero creo que andan bien ocupados. Y le hace bien, bien gracioso. Ay, estos canijos siempre. A ver, vente, vamos. Y ya, ¿qué onda? Dice, véndale aquí material al chaparro, miren que pues ahí anda intentándole, ajá. Y pues, sí, muy bien, sí. La verdad es que hace rato estuve tocando y ni me, no abrieron. Es que estábamos bastante ocupados, andábamos creo haciendo un inventario. Ajá, o sea que si no ha sido que me lleva, No te atienden. no me atienden, ¿no? Esa fue la anécdota. Y con el paso de los años coincido con otro colega y también le ayudó de la misma manera. Entonces como que era constante. Y ya después, pues con el azar del tiempo, logras ver que esta persona, Dani Yerna, era una persona completamente capacitada. Creo que podría casi asegurarlo, que creo que a final de estos tiempos, parece ser que creo que es el único miembro oficial de la APP, al menos en México. Ajá. Y es fundador de una revista, tiene un libro. Entonces, todo su andar después de conocer las perforaciones, pues ya fue encaminado a este gremio, ya fue encaminado a esta industria. Lo curioso de esto es que él comentaba que al principio la gente intuía que él sabía perforar, porque tenía muchas. Entonces dice que pues obviamente él, por aunque tuviera muchas, no sabía perforar. ¿Tú crees que es eso o es su personalidad o la confianza en sí mismo? La confianza que daba cuando uno lo conocía pues era como que muy amigable, ¿no? Entonces eso inspiraba yo creo que a la gente a sobrepensar que él sabía perforar. Pero fíjate, dentro de su noble personalidad, pues él siempre dijo que no. Bueno, cuando no lo sabía hacer, ¿no? Claro. Y fue muy curioso porque eso, eso yo lo leí, pero entonces él empezó a intentar capacitarse. Fue a Los Ángeles, fue de las primeras personas en México que tenía joyería. Yo por eso lo conocí, porque nosotros, bueno, al menos yo, perforaba de manera rudimentaria. Y cuando se sabe que hay piezas para ciertas perforaciones, se sabía que él las tenía. ¿Cómo perforabas, amigo, rudimentariamente? Rudimentariamente, fíjate, qué tan rudimentariamente aprendí yo a perforar, que por decir. O sea, y esto quiero que no lo hagan en casa, porque ya no hay ni siquiera necesidad de hacerlo. Yo les estoy hablando de que cuando yo lo hice, no había otra En posibilidad. los 90. Ajá. Estamos hablando de los 90. Él lo hizo en los 80. Ya Él lo- estamos en el 2025. Ajá. Entonces,
Yo por decir una perforación nostril, se hacía con un alfiler, Lo que dices. ¿sí? Se hacía con un alfiler y casualmente inventamos el gancho. Sin saberlo inventamos el nostril de gancho, porque decíamos, bueno, ya perforamos con el alfiler. La cabeza de alfiler nos sirve como joya, ¿no? Pero ahora quedaba la punta del alfiler adentro. Entonces, ¿qué hacíamos? Cortábamos la punta y doblábamos para que no se saliera. ¿Y de qué material es el El alfiler? alfiler, pues el alfiler es acero inoxidable. Por Ujú. eso no se oxida con tus mocos. ¿No? Entonces, Bueno, hago esto ujú. porque yo también empecé de una manera errónea con agujas de coser e hilo de taller de mamá. Y él también dice que empezó así rudimentariamente en su antro, ¿no? Y que él también empezaba diciendo a la banda, pues tráeme el material y yo te lo hago. Bueno, esa generación, tu generación, mi generación, nos tocó aprender así y no es para que ustedes aprendan así, No, ya no. sino para que ustedes lo hagan de una mejor manera. Sí, no, ya no hay necesidad de aprender así, ya tenemos al alcance pues mucho material, ¿no? Ya tenemos al alcance mucho material, entonces ya no es necesario. Qué bueno, no dudo que en algún lugar todavía se esté practicando y qué bueno que quien lo esté practicando así tenga la noción o tenga el ímpetu de aprenderlo. Y es Entonces, a donde vamos, ¿no? uh-huh, Por eso Gary Yerna hizo ese gran, una grandísima faena, ¿no? En la industria, aportación grandísima. la aportación. Uh-huh. Uh-huh. Él va a la Gauntlet, él va a la Gauntlet en Los Ángeles, que es de las pocas compañías que en ese momento había. Fíjate que ya lo he dicho en otros podcasts, pero al movimiento lésbico gay se le atribuye o se le agradece, al menos de mi parte, yo, el que la práctica de las perforaciones haya crecido tanto. Regularmente en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, donde llegaba a ver la práctica de las perforaciones era en las sex shop con personas homosexuales que gustaban de perforarse los pezones o de hacerse perforaciones como el Prince Albert, genitales, que son, bueno, zonas erógenas y que vamos, que estaba completamente asociado a que estuviera en una sex shop. La Gauntlet, que es una de las empresas, desconozco el dato, no sé si todavía exista, a la Gauntlet se le debe la creación de la joyería corporal moderna. A él hasta la fecha, y eso lo he dicho y ahorita lo voy a volver a comentar. Cuando tengo discípulos que están aprendiendo a perforar, les comento de dónde viene el término GA, ¿De dónde? de la Gauntlet. De la Gauntlet, ellos los perforadores de ese tiempo decirles, ¿sabe qué? Quiero una pieza para la lengua, pero tiene, 1.2. ajá, pero tiene que ser más gorda que una pieza que sea para la ceja. La Gauntlet empieza a decir, 14G. Después, o a la par, la industria médica, te dice que 14G, si nosotros imaginamos un centímetro, no es un centímetro cuadrado, que es un centímetro redondo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dirá? 10 centímetros, ¿no? Un diámetro. Si en el diámetro de un centímetro caben 14 veces un 14G. Entonces, eso es el término médico y el término que usamos nosotros en las perforaciones, 14G, 16G, son por la Gauntlet. Entonces, Dani Yerna va y es de los primeros que empieza a traer joyería. Pero imagínate, yo la primera vez que fui a preguntar cuánto costaba un nostril, costaba en ese entonces, él todavía aquí en México, a mí me llegó a vender todavía piezas en dólares. Uh-huh. Por decir, me decían pues $20, ¿no? Ya hacíamos la conversión y pues a lo que estuviera en ese tiempo, o sea, todavía, y no creas que tenía millares, o sea, no, Ah, no, 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 o no, sea, no.
Eran contadas, por muy bien que su tienda estaba surtida, o sea, su tienda era era de calidad, era la joyería top. Entonces, ya despuesito, como al año, ya empezaron a llegar otros personajes asiáticos con joyería ya más económica, mucho ya joyería ya de precios de risa, pero bueno, pues también no se demerita, ¿no? Mucha gente también en su tiempo la utilizamos y pues era parte del proceso que estábamos viviendo como aprendices de las perforaciones en México, ¿no? Definitivamente si este señor Dani Yerna no hubiese existido, no sabemos qué rumbo hubiera tomado la perforación en México, el body piercing, porque él fue uno de los más grandes exponentes del body piercing. En cuanto a joyería, en cuanto al que la APP nos volteara a ver a México, ¿no? Volteara a ver a México y que dijera, ah, en México se está haciendo está creciendo la industria. Yo asistí solamente a un seminario de la APP, les estoy hablando hace de 25, no, como de 20 años, y pues obviamente era un mundo completamente distinto a lo que habíamos visto en México, ¿no? Me imagino, y por la dificultad que presenta ya el asistir en estos momentos, pues ya son cupos muy limitados, me imagino que la información debe ser vasta, ¿no? La información debe ser muy buena. Si alguien de los que nos ve puede asistir, vaya, de verdad no sabe qué nivel de aprendizaje tan bueno. Este señor también, al paso de los años, eh, tiene su tienda y al paso de los años, con su colaboradora Karen Martínez, empiezan a hacer la revista Tatuarte. La revista Tatuarte en México fue de la que más auge tuvo, la que más tiempo duró, perduró y sobre todo era la que tenía más veracidad, era la que estaba más documentada. Había otras publicaciones que eran un poquito más como de, pues no sé, sacamos a una modelo súper guapa con unos tatuajes y ponemos unas fotos de tatuajes y bueno, no estaba mal, pero que sirviese como un documento, yo creo que sí, tatuarte en la piel. Ese era su objetivo, informar más a la banda. Sí, me acuerdo que las primeras ediciones tenían hasta el final una sección donde la gente mandaba sus preguntas y ahí preguntaba la gente, ¿no? Y es gracioso cómo estábamos tan desinformados que yo llegué a leer en esa revista una pregunta que decía, querida editorial, tatuarte en la piel, X. Y se creía porque era muy propia la escritura. Quiero preguntar si ustedes tienen, fíjate lo que la gente preguntaba. Quiero preguntar si ustedes tienen información fidedigna de si la perforación del ombligo es un método anticonceptivo. O sea, la verdad es que en México las perforaciones estaban en pañales. Yo creo que sí, porque no podías tener relaciones. Pues si fuera por lo de no tener roce. No sé, por eso. ¿No? Pero no, es sí, incorrecto. es incorrecto. Pero fíjate qué tan en pañales estaba la perforación en México, ¿no? O sea, sirve como un parámetro para medir que estábamos. Y además la información caduca, ¿no? Porque a veces se dicen, los tapers son para hacer las expansiones. Después dicen, no, los tapers no se ocupan para hacer las expansiones, simplemente como un receptor y cortas, algo similar, ¿no? Y es lo que yo he aprendido, que la información tiene caducidad. Sí, no es fiel, en su momento es fiel, pero no es para siempre. Los tapers tienen su ventaja, tienen su desventaja, sí puedes expandir, no puedes expandir, pero definitivamente hay que conocer más versiones, ¿no? Una herramienta. Y herramientas. Ajá, y herramientas. Si te apoyas de otra herramienta y usas un taper, entonces vas a lograr unos mejores resultados. Eso es lo que en ese momento hacía Dani Yerna, tratar de informar. Pero también creo que ya lo toqué en otros puntos, en otros podcasts. Yo en lo absoluto quiero ser molesto con nadie que nos vea, pero créame público, que todos los que nos están viendo
van a tener una mejor percepción de esto si se documentan. Para mí fue un gran documento el poder leer esas revistas, porque ahí venían entrevistas con personas como Philip Liu, entrevistas con personas que en México hasta ese momento nosotros no sabíamos que existían, los Godoy, venían entrevistas, por decir, ahí vi una entrevista de Hanky Panky, de Tops, de Jeff Hardy, no, perdón, de Ed Hardy. Jeff Hardy es un luchador. Y tenemos en cuenta que no existía YouTube. No, En este tiempo no existía YouTube. no existía YouTube. Y esa era la forma de cómo adquirir esa información mediante adquirir las revistas, que ya era de fácil acceso para Sí, nuestra generación. Para nuestra generación era muy fácil. Y eran entrevistas que nosotros no tuvimos la oportunidad de entrevistar a esos grandes artistas de diferentes países, ¿no? Sí, no había cómo. O sea, era impresionante pues tendrías que haber ido a su lugar de trabajo para entrevistarlo. Ahora todavía contábamos con ese hermetismo que había en el mundo del tatuaje. Yo siempre lo relaciono y ves que hasta la fecha te digo que es como el gremio de la magia. Los magos no le dicen a alguien que no es mago cómo hacerle. Los magos solamente le dicen a los magos cómo hacer un truco, ¿no? Entonces, en ese momento así estaba todavía el mundo del tatuaje en México. Qué esperanzas que hubiera tutoriales, qué esperanzas que hubiera TikToks donde nos dijeran, arme así, ¿no? De los cuales también yo me sirvo. Hasta la fecha los veo y digo, mira, qué inteligente es este chavo, está bien chico y cómo es que se le ocurre esto, ¿no? Entonces sí, también me valgo de ellos, pero también fíjate que empezamos a ver también otro tipo de estilo de tatuaje, ¿no? Ahí ya te chocaba en la mente el decir, o sea, ¿cómo en otros lugares están haciendo esto, no? Hoy es el spot de los estudios, ¿no? Uh-huh. Sí veías cómo estaba montado un estudio, completamente preocupado siempre de la higiene, los autoclaves. Ahí yo descubrí en esa revista qué era un autoclave y para qué servía. Entonces, si el amable público que nos ve tiene oportunidad de hacerse de esas revistas, se llaman Tatuarte en la piel, y son de edición mexicana. Yo las he visto a veces en las chácharas, como decimos aquí en México, en los mercados de segunda. Cómprelas, no sabe, la verdad es como una enciclopedia. ¿Un tesoro? Sí, es un tesoro, es como una enciclopedia del tatuaje en México. Que aclaro, o sea, ahí no te vas a volver tatuador ni perforador. O sea, ello que tengas esa información no exime que te capacites. No exime, no, para nada, no suple una cosa a la otra. Pero sí es una muy buena fuente. Aparte que también la edición era buena. O sea, la fotografía, la información, la verdad, ajá, era muy, muy, muy buen contenido. Y daba parte también, no sé si él ya tuviera que ver en eso o no, pero daba pauta porque siempre, casi siempre venía su revista aunada en una bolsa con otra de otro, de graffiti. A mí me tocó una de cosas de skate, me tocó varias veces de rock. ¿Cómo se llamaba? ¿Sonido? No. ¿Banda rockera? Banda rockera, creo que se llamaba. Entonces, como que una cosa te llevaba a la otra, ¿no? Entonces también era un buen escaparate para otras revistas. Eso, pues igual siempre muy participativo con la industria en México en cuanto a seminarios, en cuanto a talleres, expos, la revista. Y, y fíjense, ¿no? A veces la capacidad o esa situación que tienes de sí querer enseñar, ¿no? Más que nada es eso. Ajá, él tenía esa disposición. Porque no, el que sabe a veces no sabe enseñar y el que enseña a veces no sabe. Pero ese personaje tenía muy buenas cualidades para enseñar. Ajá. Sí, la verdad era muy paciente. Y esto lo termina sellando, termina culminando, no, lo hace explotar con la edición de un libro, del cual sí yo tengo el libro, y créanme que es un documento excepcional. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Modificaciones Corporales. La portada está muy bonita porque es la modelo, se ve el torso y se ve con un cráneo a la altura del ombligo. La verdad es un libro muy bonito, es editado en México, creo que ya no se edita,
¿De qué lamentable. habla o qué? El libro habla sobre la historia de las perforaciones en el mundo y su evolución. Nos habla incluso ahí ya de calibres, nos habla ahí ya de, para las personas que estamos inmersas en esta industria, nos es como un pequeño manual. Y para las personas que no están inmersas en la industria, es como un libro de cultura general. Usted ahí puede aprender de dónde viene cierta perforación, por qué se hacía, y hay una pequeña reseña del cómo se hacen. O Ajá. cómo lo hacían las tribus. Cómo lo hacían las tribus y cómo se hacía ya en la época moderna, Ujú. porque ahí ya hablamos, fíjate, cuando yo obtengo el libro, ya tenía un autoclave, pero yo el autoclave lo empecé a querer obtener porque había visto en las primeras revistas que se necesitaba, y cuando empiezan a explicar en las revistas cómo se usa y para qué sirve, dije, ah, sí, o sea, lo necesito, Ujú. ¿no? Lo necesito. Entonces, sí, el ímpetu que tienes de querer hacer bien las cosas, pero también el ímpetu de otra persona que sí quiere enseñarte a cómo hacerlas, ¿no? Mucha gente, o hasta la fecha, pues habrá información que se omite, ¿no? Ujú. Entonces, sí, me acuerdo que era muy peculiar que llegaras tú a un depósito dental y preguntaras por un autoclave. A mí me llegaron a decir, oye, ¿y si sabes para qué es? O sea, los expendedores bien, 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 así como cuando, ay, para que ni lo atiendas, pues, Este doctor ni el doctor. ándale, a mí, digo que a mí me gustaba ir al depósito dental, me decían, ¿qué voy a llevar, doctor? ¿No? Me van a entregar mi autoclave y si me escriben doctor, ya tenemos listo su autoclave. Ujú. O mandar Sí, a reparar. sí, nunca, nunca, fíjate, si a la fecha no les cabe en la idea que perforadores y tatuadores usemos autoclaves, imagínate en aquellos años. Creo que a mí en Sí. una manera así, despectiva, sí me llegaron a decir, oye, ¿y si sabes para qué es? ¿No? ¿Y quién te va a enseñar a usarlo? Y entonces, tú, mira, tú véndemelo y yo ya sabré cómo usarlo, ¿no? Yo digo, el que tengo es fácil como un horno de microondas. Ujú. Sí, entonces, esa facilidad ya es digital, ¿verdad? Ajá, ya es digital. No, yo todavía usé el de olla de presión, ¿te parece eso? Una ollita de presión. Ujú. Utilicé el otro, al que hay que darle vueltas como cajita fuerte. Y ya acá con el Erasmus usamos el otro, el nada más que cierra. Y ahora hemos usado el digital. Ujú. ¿Y en qué expos encontraste a Dani Vierno? Mira, en la de Guadalajara es así, ahí andaba. En la de World Trade Center aquí en Ciudad de México. Una vez también en una bien, 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 bien alejadita. Pero no se me vayan a sentir las personas de San Agustín, ahí en Chimalhuacán. Fíjate también, o sea, tampoco había esa selección de no, no, no. Ah, sí, O sea, voy a las top. No, yo también andaba allá y todo muy tranquilo. ¿Y cómo era la convivencia con él? Mm, era una convivencia sana. Yo no lo vi tomar. Yo no sé si tomaría. Este, y no era necesario hablar de él de solamente de perforaciones, ¿no? Hablabas de cualquier tema. Ok. Sí, una ocasión me acuerdo que estábamos hablando precisamente de lo de las Torres Gemelas. Ujú. Estaba reciente eso de las Torres Ujú. Gemelas. Y pues él decía que él como migrante Ujú. sentía la necesidad tenía ese miedo como que si algo fuera a ocurrir, ¿no? De que pues como personas de otros países atacan a otro país, cómo podría repercutir eso Entonces, en la pura paranoia, ¿no? economía. Ujú. Ya después, pues eso ya mucha gente sabrá que después se supo cuál era el objetivo real, ¿no? Que no era nada de salvaguardar a un país, sino al contrario. Pero bueno, esos ya son temas que sí también podemos hablar en un podcast, ¿eh? Son Lo dejamos temas, para otro día. son temas que se pueden hablar. Con él hablabas de cualquier tema y siempre recaía a la perforación. Él también siempre vio que las perforaciones eran como una disciplina, ¿no? Era una disciplina. Por decir, nosotros como tatuadores tenemos una disciplina. Cuando la logramos empezar a tener es cuando nos empieza a ir mejor. Porque si
Si no tenemos esas disciplinas, no la vamos a hacer. Por decir, él tenía una disciplina en cuanto a hacer sus actividades y dedicarle ciertas horas del día a indagar, a investigar, a generar nuevas técnicas, a todo eso. Y créanme que yo lo vi perforando y era una persona que pues completamente sabía qué estaba haciendo, ¿no? Ujú. A él le vi las primeras veces ya el uso de pinzas, ¿no? Cuando en México no usábamos pinzas porque ni siquiera sabíamos que existían. Existías, pero no sabías para qué se Ujú. utilizan en el body piercing. Sí, no, en el body piercing no sabíamos para qué se utilizaban. Y te digo, contábamos con que pues muy pocos dentistas llegaban a decirte. Yo estuve alguna vez perforando y alguna dentista me llegó a decir, oye, para eso te quedarían o te servirían ciertas pinzas, mira, son estas. Ujú. Y dice, mira, cómpralas en el depósito, se llaman tal. ¿Es algún seminario de Dani Gerna? No, seminarios no. No, 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 seminarios que le hayan impartido, no, no fui. Pero sí, en alguna expo lo vi trabajar. En alguna ocasión que llegué a ir a su tienda, también vi cómo trabajaba. Vi cómo era su espacio de trabajo y pues sí, realmente era un consultorio. Ujú. Realmente era un consultorio muy bonito, todo muy bien. Y tú podrías esperar que pues él se sintiera una superestrella, ¿no? Oh, Nah, muy humilde. sí, tú lo llegaste a ver alguna vez, como, ¿sí? Sí, yo ya lo platiqué hace rato. Ah, cuando me fui y dejé aquí botado Lo todo. que quiero agregar, ya al final del podcast, estás escuchando lo de Memento Mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. Y a ellos, a él o a muchos personajes a los que les hemos rendido tributo o les hemos hecho homenaje, pues ya se fueron a la siguiente dimensión, ¿no? Y gracias a Dani Yerna por dejar un gran legado, por dejar muy parada a la industria y por dar esos pasos tan gigantescos. Y yo me veo reflejado en este documental o este documento que nosotros llevamos a cabo en el podcast, porque el día de mañana también nosotros vamos a ir a la siguiente dimensión, ¿no? Y queremos que mis nietos o mis bisnietos vean cómo vivimos la época en el 2025 en esta parte del mundo. Y donde quiera que estés, Dani, muchas gracias por todo. Sí, es lo mismo que yo quiero acotar, pero yo estoy seguro que este documento lo van a ver, espero, alguien en el 2070, Y más, ¿no? ajá, en el 70 y más, en el 2070 y digan, a ver, esos dos tipos hablaron de otro tipo, ajá, Es el objetivo. es el objetivo. Con este documento queremos que el documento anterior no se pierda. Ajá. Y si ahorita, a 30 años de la aparición de la revista, cuando usted vea este documento en otros 40 años, todavía hay esos ejemplares, guárdelos. No tiene idea de cuánto valen en el sentido simbólico, no monetario. Sí. Ujú. Entonces, eso es lo que queremos hacer con este podcast, con este documento. Es, si tú nos estás viendo y estás perforando y no sabías quién es Dani Yerna, acaba de vernos, mira, ve a buscar. Y créeme que tu percepción de lo que estás haciendo, de lo que estás perforando, va a cambiar. Y probablemente nos puedas entender a generaciones como las nuestras, por qué es tan importante y por qué cuidamos tanto esta industria, ¿no? Pero respetamos a la vieja guardia, Ajá, no a nuestros antecesores en sí, la industria. les comentaba hace rato, solamente documentándote puedes entender dónde estás parado. Solamente documentándote vas a entender a viejas generaciones. Igual nos vas a seguir diciendo pinches viejitos amargados, ¿no? Yo, ¿no? Igual, porque yo a algunos de mis generaciones anteriores les digo pinches viejitos amargados. Y ahora a mí ya me lo dicen. Pero vas a lograr entender por qué. Y ese es el objetivo. El objetivo de nuestro podcast es que tú nos veas, que tú nos entiendas y que las personas que no están en este gremio, pues también se unan y lo vean como cultura general, ¿no? Y causar curiosidad para ver qué hay más allá. Ujú. Sí, o sea que si usted es ama de casa y nos está viendo, por ahí en su rato libre investigue quién era el señor Dani Yerna y se va a dar cuenta de quién estamos hablando.
Si tú estás perforando, lo mismo. Te reiteramos, si quieres preguntarnos algo a nosotros, pregúntanos, ese es el objetivo de esto. ¿Quieres asistir? ¿Quieres venir? Vengan, las puertas están abiertas. No importa si oficio, profesión, si tú eres, aquí no importa nada. Tú quieres venir y dar tu aporte a este canal, bienvenido. Uh-huh. ¿Tienes algo más que agregar, amigo? No, yo por el momento no solamente expresar a la comunidad, a la industria del body piercing, la modificación corporal en México, que sí, sí son pérdidas lamentables. Otra más, amigo. Son pérdidas lamentables y la neta, cuidemos la industria porque los pioneros se están yendo y no es posible que hace 40 años sin tanta tecnología se haya podido recabar tanta información y que en este momento no lo hagamos, teniendo tanta tecnología a la mano. Yo reconozco que ellos, a pesar de ser punks, y estaban en contra de todo eso en algún tiempo, pues se dieron ese valor, ¿no? Se amarraron los testículos y decir, sí, lo voy a hacer, voy a documentarlo, voy a ir a esta entrevista, voy a grabar, como en este caso, y muchas gracias porque por ellos estamos donde nosotros estamos. Uh-huh. Son los partícipes de que en México se voltease a ver la modificación corporal como un oficio. Les tocó, les tocó mostrarle a nuevas generaciones como nosotros que podíamos dedicarnos a esto, pero también en todos los documentos que acabo de mostrar se nos enseñaba el respeto a las viejas generaciones y se nos enseñaba el respeto a nuestro oficio. Ajá. Entonces, por favor, lean, documentense para que nuevas generaciones pues nos puedan entender, ¿no? Nos puedan entender el sentimiento que nosotros tenemos hacia hacia este oficio. Uh-huh. Yo quisiera y estoy seguro que en algún momento sus familiares van a ver este documento. Créanme que lo hacemos con todo respeto y sí, en una gran señal de agradecimiento, porque si este personaje, Dani Yerna, no hubiese hecho lo que hubiese hecho, nosotros probablemente no estábamos sentados aquí. Probablemente no hubiéramos estado sentados aquí porque no nos hubiera servido de inspiración. Uh-huh. Y esperemos lograr inspirar a otras personas. Compartan. Sí, suscríbanse, por favor, denle like, compartan, comenten. No pueden mandar señales obscenas, pero mándenlas si pueden. O sea, el chiste es generar que el mundo voltee a vernos, ¿no? Que el mundo voltee a vernos y que sepa que estamos documentando algo que nos apasiona y que queremos apasionar a más personas. Sí, llevamos una semana queriendo hacer Sí. este episodio, pero por X o Y motivo no lo pudimos. Sí, no lo pudimos hacer, principalmente porque también estábamos como un poco como afectaditos, ¿no? Estábamos un poco como Yo que, siempre he estado afectado. sí, ¿no? Chingo afectado. Estábamos como sí, así como decir, o sea, pues también empezamos nosotros a entrar en razón de que pues los años no pasan en vano y que decía mi abuelito, oye, estamos y mañana quién sabe. Entonces también es un shock para nosotros. Fíjate que nuestra generación es la generación que está viendo morir a sus ídolos. Sí, pero tengo la fortuna de convivir con ellos, Uh-huh. trabajar con ellos, pero nos toca enterrarlos. Sí, exacto. Así como en su tiempo cotorreamos, pues ahora nos toca enterrarlos. Y solamente por decir del gremio, pero músicos, poetas, otros artistas de otro rubro, que son nuestras influencias, nos está tocando verlos morir. Entonces créanme, público, que para nosotros, yo digo nosotros porque comparto esa idea con Acri, crean que para nosotros sí es un shock. Sí es un shock que nuestros colegas, personas con las que estábamos sentadas hablando, debatiendo un tema sobre nuestro oficio, ahora ya no estén. Entonces sí, para nosotros sí es un shock. Entonces también por eso nos tardamos tantito en asimilar para poder hacer este video y fuera fidedigno y no fuera un video donde solo se nos viera tristes porque lo extrañamos o porque
tenemos nostalgia, ¿no? Entonces, por eso hacía el acote de que, pues es con todo respeto si algún familiar de él nos ve. Por mi parte, en este podcast, pues, ¿Viste la publicación de Cuervo? Pidió un apoyo para ajá, alguien cercano de Dani Germán. ok, Si alguien quiere más información, vaya a la casa del tatuador o al perfil de Lalo Cuervo. de la Cuervo de Semca. Sí. Sí, sí, vayan a Semca. Ahorita checo yo bien esa información. Y igual en mis redes comparto y todo eso para que entonces apoyemos porque sí viene otra parte, ¿no? Por mucho a veces que logremos llegar a tener en ese tipo de momentos, ay, lamentablemente casi siempre hace falta. Sí. Ajá. Económico, Moral. moral, pero siempre hace falta en ese tipo de momentos apoyo. Apoyo, todo el apoyo es bienvenido. Entonces hacemos la atenta invitación, los exhortamos y si servimos de enlace, con todo gusto. Contáctenos en nuestras redes sociales. Yo soy Acri Villa Zapata. Yo soy Quique Martínez Postmortem. Nos vemos en la siguiente. Gracias por vernos.